Por ejemplo, este, aunque no se me reconozca mucho por el casco y el visor, soy yo, en un avión. Si os fijáis un poco, el horizonte está como tirando inclinado. Esto no pasa en un avión normal. Porque este no era un avión normal. Este es un avión acrobático de la Red Bull Air Race, que es como a los que os mola el Fórmula 1 si os llevan a recorrer un circuito en un Fórmula 1 biplaza. Pues me invitaron a hacer este vuelo, pusieron patas arriba, patas abajo, impresionante. Para un aeronato tornado como yo, el copón. En el otro extremo de vuelos peculiares que he hecho está este. Aquí, flotando, en plan astronauta, de estos aviones que suben y bajan, y suben y bajan, y en la parte de arriba flotas, pues como cuando vas por el túnel del barrote, y pues eso, pero durante medio minuto, una cosa así, y varias veces seguidas. Este avión en concreto lo utiliza la NASA para entrenar a sus propios astronautas. Una pasada también esta experiencia. Esto me invitaron ahí, me llevaron a Estados Unidos, la gente de Vodafone, por una historia que quería hacer, y allí me fui. Hablando de astronautas, si os fijáis un poco, esto de aquí es un transbordador espacial, el Atlantis. Y este individuo de aquí soy yo. Esto es hace casi justo 5 años, el 7 de julio de 2011, el día antes de que el Atlantis despegara en la última misión de un transbordador espacial de la NASA. Esta foto es mía, esta foto la pude hacer yo porque la NASA me invitó, junto con ese montón de peña que veíais en la foto de antes, blogueros y tuiteros de todo tipo de pelaje, me invitó a ver ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque tenía un blog. Esta foto, ahora Flickr no está muy de moda, pero en su día fue la foto más vista de Flickr. La NASA me hizo un RT, que eso no lo puede hacer todo el mundo. Un pasote. Y yéndome a la otra costa de Estados Unidos, esta chica, no sé si os suena mucho, pero yo tuve la oportunidad de conocerla en Los Ángeles, cuando la gente de Disney me invitó a un pase previo de Tron Legacy, esta especie de bodrio secuela que hicieron de Tron. Vale. Esta chica es Olivia Wilde, que es la protagonista femenina de la película, interpreta el papel de Quorra, pero igual os suena más como 13 en House. Pues tuve la oportunidad de conocer a esta chica. También conocí al prota masculino, Garrett Hedlund, creo, pero no es mi tipo, no pasa nada. Bueno, es lo que hay. Más cosas que me pasan. Kindles, por ejemplo. En nuestra casa hay más Kindles que personas, hay más ordenadores que personas, hay muchos más cacharros de todo tipo que personas, porque Amazon, cuando saca un Kindle nuevo, por ejemplo, me lo envía por si quiero probarlo, para que lo reseñe o no. Este de aquí me parece que es el Paperwhite, el modelo del año pasado, este es el modelo anterior, entonces los voy probando, comparando esas cosas, y a veces hay que devolverlos y a veces no. Y aquí dice un Kindle, dice una cámara de fotos, un altavoz resistente al agua que yo por no leerme las instrucciones interpreté que era sumergible y lo tiré en una piscina. Pero era muy resistente al agua porque sobrevivió y flota. Son cosas que pasan. ¿Quién se lee los manuales? Pues eso. Ahora, y ella dice que los lee. Es más rarita que todos los raritos que estamos aquí. Más cosas. Pues pude poner unas Google Glass en su momento que dije, ¿para qué? Y pues me parece que efectivamente era para qué. Y todo esto es muy divertido, y sí, vale, bola, y ya. ¿Y la pasta qué? ¿Esto sirve para algo? Pues sí, aparte de pasármelo como un enano, de tener experiencias impresionantes, con esto del bloguerismo también se puede ganar dinero. Por ejemplo, escribiendo contenidos para empresas grandes. Esto es una anotación en el blog de Iberia, donde yo explico por qué siempre pido asiento de ventanilla cuando voy en un avión. Esto es un artículo que escribí para Televisión Española sobre un telescopio espacial. Esto es uno que acabo de publicar en El País sobre medicinas impresas en 3D. Y luego está el tema de la publicidad. ¿Vale? La publicidad de toda la vida. Lo que pasa es que la cosa está muy achuchada. Es casi mejor si consigues que te paguen para hacer contenidos que intentar vivir de la publicidad. Porque está muy mal la cosa. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tengo un blog. Un blog que se llama Microservos, que existe desde el 25 de julio de 2003 y que es un blog que escribimos entre 3 personas, Albi, Nacho y yo. Lo empezamos porque ya nos conocíamos de otros saraos. Albi, Nacho y yo somos usuarios de Mac desde hace mucho tiempo y en la década de los 90, como éramos como muy pocos, entonces nos juntábamos en listas de correo y estas cosas, empezamos a hacer un boletín que publicamos para usuarios de Mac. Luego perdimos un poco el contacto, bueno, aquello de casarse, buscar un curro serio y todas estas cosas.
Y en 2003 retomamos un poco el concepto y se nos ocurrió que podía ser divertido montar un blog. Y montamos un blog. Un blog que va de ciencia, tecnología, espacio, matemáticas, cine, películas, libros, no sé. Después de casi 13 años publicando, debemos andar las 30 y pico mil anotaciones, os podéis suponer que hay de todo a estas alturas. Algunas cifras por aquello de medirnos un poco. Microservos tiene un tráfico de unos 2 millones de páginas al mes. No está mal, para ser un blog escrito por 3 amigos. Hace unos cuantos años llegamos a un pico como de 5 millones, pero fue un poco antes de que se murieran los blogs, que luego los mataron, los resucitaron y no se sabe, y ahora sí Twitter, el SEO y esas cosas. Bueno, pues ahora andamos ahí como en los 2 millones de páginas al mes, con 1,2 millones de usuarios únicos, que signifique esto lo que signifique, porque depende a quién le preguntes, es una cosa u otra. Y tenemos unos 700.000 seguidores en Twitter. O sea, un montón, unas cifras bastante respetables, yo creo, para un blog montado por 3 amigos y que sigue siendo básicamente eso, aunque nos hayan salido oportunidades pues, de escribir para Televisión Española, para La Voz, hacer radio, hacer televisión, un montón de colaboraciones aparte del blog. Entonces estaréis pensando, joder, claro, estos tíos tienen un plan para dominar el mundo, igual que lo tiene Google. Pues la verdad es que no. Y de ahí el título de mi charla. Esto de cómo montar un blog de éxito, si definimos éxito como éxito tener mucho tráfico y este tipo de cosas, sin saber muy bien cómo lo hemos hecho. De todas formas, hay 5 puntos que más o menos tenemos claros. Y os voy a contar así un poco en plan rápido, sin enrollarme mucho. El primero, la libertad que tenemos a la hora de escribir. En Microservos escribimos de lo que nos da la gana, cuando nos da la gana y sin ningún tipo de presión. No es como cuando, por ejemplo, Manolo tiene que escribir en su periódico y le toca cubrir un tema que le puede gustar o no, le puede apetecer o no, y con prisas. Y hay que rellenar el periódico, hay que hacer los artículos de periódico, porque nosotros, yo que trabajo en un periódico sé que no es así, pero normalmente tú piensas que el periódico se hace de un día para otro. No es cierto, el periódico se hace unas pocas horas, entre la tarde y la noche, pues tener algún artículo preparado, pero una presión de tiempo muy importante para sacar el periódico pronto, para meterlo en rotativa, para llegar al reparto, y si lo tienes que meter en aviones, trenes o lo que sea, para llegar a sitios lejanos, la presión es mayor todavía. Tienes que escribir en un espacio determinado, no es como cuando te pones a bloguear, que escribes. Eso Twitter nos educó mucho, ¿no? Escribir más corto. Pues eso, la libertad, el poder escribir de lo que quieres se nota, porque lo haces con más cariño. Y yo nunca he tenido que escribir de las preferentes y pues mira, qué suerte he tenido. Escribo de aviones y de cacharros, de todo tipo, y de astronautas y de temas que me molan. Y eso los lectores lo aprecian, entonces funciona el boca a boca, debe ser boca a oído. Pero bueno, que se corre la bola, que van compartiendo tus contenidos. Y eso es, yo creo que el ingrediente fundamental que asegura que un blog funcione, los contenidos. Tener unos contenidos buenos y que hagas con cariño. Otra cosa que hemos aprendido es que hay que ser humilde. Hoy día todo el mundo está conectado a Internet, casi todo el mundo. Los que estamos del lado bueno de la brecha digital, que esto podría dar para otra charla más o varias charlas incluso. Entonces tienes que aceptar siempre que cuando publicas algo puede haber alguien, no puede, va a haber alguien que sepa más que tú de ese tema siempre, y si te escribe aportándote algo, pues lo que debes hacer es incorporar esa información. Y además en ese sentido, el publicar un blog, tenemos una gran ventaja que no pasa con otro tipo de medios, porque si tú metes el fuego en un artículo en un periódico o das una información mal en televisión o en la radio, 4 días después, aunque digas fe de ratas, que el otro día me confundí y donde dije blanco era negro, la gente puede enterarse o no. Tú en tu blog puedes actualizar y poner información convenientemente corregida. No sé, cosas muy frikis. Hace unos años la Agencia Espacial Europea lanzó un telescopio para buscar planetas extrasolares, planetas en órbita alrededor de otros planetas. Yo escribí una anotación al respecto y dije que el telescopio, una vez que estuviera en órbita, abriría su tapa mediante unos pernos explosivos, que es lo habitual. Me escribió un tipo que trabajó en el desarrollo del telescopio y dijo, efectivamente suele ser así, pero en este caso no. Llevamos una tapa especial de un material termoplástico que lo que hacemos es activar un interruptor remoto en el telescopio que calienta esa tapa y se calienta y se abre. Y dije, pues genial, y lo pones ahí y lo cuentas. Y mejora tu información, mejora tu blog, mejora tu contenido. Siempre. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes y aprovecharlas y disfrutar con ello, porque aprendes. Lo acaba de decir Sergio, enlazar. Nosotros
No tenemos un estudio de cuántos enlaces por anotación ni por párrafo ni nada parecido, pero enlazamos mucho. Y luego discuto con Sergio si en ventana nueva, en ventana pestaña distinta o no, pero bueno, da igual. Lo que es muy importante es que enlaces, que pongas fácil a tus lectores el obtener más información. No tienes por qué poner anotaciones kilométricas, pero sí dejarle pues, convenientemente enlazado por donde tú creas que pueda necesitar más información, que simplemente con hacer un clic o comando clic para que se abra una pestaña debajo de la actual o lo que quiera hacer el usuario que pueda llegar a más información. Tienes que facilitarle la vida en la medida de lo posible. Otra cosa que es fundamental es que tienes que ser transparente. Por ejemplo, cuando me fui a hacer el vuelo aquel en caída libre que os enseñaba hace un rato, el avión que sube y baja, que flota, especies ahí tipo Superman, nos preocupaba un poco que los lectores se fueran a mosquear porque era un post, una anotación, yo no diría que patrocinada, pero sí que es cierto que la pagaba Vodafone. A Vodafone me dijo, vale, yo te llevo, te invito a esto y tienes que decir que te he llevado yo. Pues sí, le llamamos anotación patrocinada, no sé. Lo quieras llamar como lo quieras, tienes que dejarle claro a la gente lo que pasa. Si te invita a Vodafone, dices, me invita a Vodafone a hacer esto, cada vez que Amazon nos manda un Kindle, le digo, Amazon nos ha prestado este cacharro y esto es lo que opino, bla, bla. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en Internet nos conocemos todos y porque las mentiras tienen unas piernas muy cortas. Y si no cuentas esas cosas, alguien lo va a contar y vas a quedar mucho peor si lo cuenta otro, porque además lo va a contar como le dé la gana y luego tienes que intentar apañarlo, que si tú vas con la verdad por delante. Eso es algo súper importante. Y el quinto y último punto de lo que creemos que hace que funcione en microservos es dialogar con la gente. Y alguno me dice, pero en microservos cerrasteis los comentarios hace muchos años. Cierto, en microservos cerramos los comentarios. Si microservos es de 2003, yo creo que en 2005, en diciembre de 2005, así, decidimos que estábamos hartos de moderar comentarios. ¿Por qué? Porque teníamos un volumen tal de comentarios al día que o aceptábamos que nuestras páginas, al final de las anotaciones, se llenaban de basurilla de todo tipo, y no tenéis más que iros a YouTube, a ver los comentarios de YouTube para saber de lo que hablo, o nos dedicábamos nosotros a este sí, este no, este que lo he escrito todo en mayúsculas, lo paso a minúsculas, pues decidimos que a lo que a nosotros nos gustaba era escribir. Entonces cerramos los comentarios, pero seguimos teniendo un formulario de contacto para que la gente nos escriba. Cuando cerramos los comentarios nos dijeron, vais a morir, no sé qué, el tráfico del blog se va a ir. No pasó nada de eso, todo lo contrario, siguió creciendo durante mucho tiempo, hasta alcanzar aquel pico de 5 millones, que os decía, de 5 millones de páginas al mes, que os decía hace un rato. Y por otra parte, resulta que fuimos un tanto visionarios en eso, por lo visto, porque cada vez más gente ha ido cerrando comentarios. Así, los últimos que yo recuerdo que lo han hecho son la gente de Hipertextual, al 1040 y todos estos, han cerrado comentarios y están haciendo experimentos para llevarse el diálogo con los usuarios a Slack o cosas así. No sé, yo diría que hoy en día el diálogo con nuestros usuarios está sobre todo en Twitter. ¿Vale? La gente tuitea, nos comenta cosas, y entonces yo siempre tengo una pestaña abierta en mi cliente de Twitter, que es Tweetbot, por si os interesa, donde cada vez que se menciona microservos yo lo veo. Entonces sé si tengo que contestar o no, contesta cada uno de nosotros a las cosas que le toquen y mantenemos un diálogo con los usuarios. No nos creemos más listos que nadie y, pues eso, creemos que nos enriquece teneros ahí a los que nos leéis para que la cosa funcione mejor. Y en cualquier caso, otra de las cosas que hemos descubierto es que todo esto es una carrera de fondo. Tú no puedes pretender montar hoy un blog y a la semana que viene que te esté llamando Barack Obama para invitarte a la cena de periodistas de la Casa Blanca. Y las cosas no funcionan así, ¿vale? Tienes que ir publicando, ser constante. No sé si publicar todos los días, una vez cada raíz de pi días. Creo que no hay una fórmula exacta para eso. Además, para eso están los canales RSS o publicar lo que tú publicas, sacarlo en Twitter o en Facebook para que la gente lo vea. La gente se va a enterar si tú publicas. Pero lo que es importante es ser constante, ¿vale? Y esperar. Eso es una cosa que va sucediendo con el tiempo. Y también es muy importante no obsesionarse con los números. Os he dicho que en Microservos tenemos como unos 2 millones de páginas vistas al mes, 700.000 seguidores en Twitter. Sí, que son cifras que están muy bien. O no, porque por ejemplo, si lo tuyo es la cría hidropónica de amapolas salvajes, que a lo mejor hay 20 personas en todo el mundo que se dedican a eso, es difícil que tengas 2 millones de páginas vistas al mes. Pero si consigues llegar a esas 20 personas en el mundo que se dedican a eso, tu éxito es total, absoluto y arrollador. Entonces hay que relativizar siempre las cifras.
A ver, si estamos hablando del país, del mundo, de un medio generalista, pues en general sí, cuanto más tráfico tengan, se puede interpretar que eso es una medida del éxito. Pero en casi cualquier otro caso, acordaos de que hay que relativizarlo. Tenéis que tener muy claro a quién queréis llegar y qué pretendéis con vuestro blog, con vuestro medio, para plantearos qué cifras necesitáis alcanzar. Y eso, que no os obsesionéis, que no pasa nada con tener mucho o poco tráfico, que todo depende de quién quieras llegar. De todas formas, y ya estoy acabando, no depende de si WordPress, de si Blogger, de si MovableType, Microservos está todavía en MovableType, que ni os suene. En su momento pareció una buena idea montar Microservos en MovableType. Ahora, hacer una mudanza a cualquier cosa, no estoy sudor frío así por aquí, no hay narices a hacerlo. No importan los medios. No sé si os suenan estos 4 tipos de aquí. Adam Clayton, Larry Mullen Jr., Bono y The Edge, más conocidos como U2. ¿Vale? Yo conocí U2 a principios de los 80, una cosa así, cuando en España no os conocía ni el tato. De hecho, le pedí a la hermana de un amigo mío que se iba a pasar un verano en Irlanda que me trajera discos o lo que fuera de U2. Y a la vuelta me confesó que no había encontrado nada. Y dije, mira, ¿cómo que no? Si U2 en Irlanda copeta, que son de allí. Ya, es que me pasé el verano preguntando por discos de U2, no de YouTube. Este era el nivel. Este era el nivel del asunto. Vale, ¿por qué os hablo de U2? Porque U2 me molaba mogollón. Vale, entonces, a mediados de los 80, un grupete de amigos y yo nos pusimos a hacer un fanzine. Fanzine es una cosa que ahora no suena mucho. Estos, bandera blanca, el número 0 bandera blanca, recortado con tijeras, pegado con la barrita de Prit, nada de manzana C, manzana V. Llegó varios números después. Este, por ejemplo, ya creo que empezamos a utilizar PageMaker con este número. Pero al principio lo hacíamos a mano, literalmente a mano, fotocopiando los ejemplares. Y esto nos sirvió para que la discográfica nos conociera, para entrar en el radar de la discográfica de U2 en España. Y cuando en el 87, el 15 de julio del 87, U2 dio su primer concierto en España, yo estaba allí invitado por la discográfica. Y cuando un par de años después vinieron a estrenar la película, Susana y yo estábamos allí en el estreno de la película y cenamos con U2. Conozco U2 en persona, gracias a una revista que hacíamos con un montón de pasión, ¿vale? La herramienta no importa. Esto en otro contexto, que da igual con qué hagáis vuestro blog, como lo hagáis, con qué objetivos, que lo importante es echarle pasión. Y no me enrollo más. Si tenéis preguntas, estaré encantado de responderos. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que no hay ninguna pregunta. No, sí. Como galloso. Bueno, buenas. Yo que soy un poco una iniciada en esto del blog, ¿no? Estaba como dándole muchas vueltas a la cabeza y es raro, que yo normalmente me muevo mucho por impulsos, que a veces es malo, ¿no? Y entonces me ha encantado, porque siempre es el tienes que posicionarte, tienes que escribir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, publicar 4 veces al día, poner keywords y todo este rollo. Me estaba entrando un agobio brutal, que estaba por dimitir como bloguera. No puedo dedicarme a esto las 24 horas del día. Entonces, ver que a mí una de las... O sea, yo creo que me muevo en la vida por pasión, ¿no? Y por tal. Y todas esas cosas que tú decías que había que hacer, esos 5 pasos y todo ese rollo, a mí me venían a la mente gente que se supone que son blogueros importantes y gente que se dedica a esto que no hace ninguna de esas 5 cosas. Y entonces, bueno, me ha servido, sobre todo la parte de la humildad, sobre todo la parte de eso, de ver que es algo que empezó como una afición, que creo que es como debería de empezar, a la gente que nos apasiona escribir y que nos gusta escribir y punto, de lo que sea, y no como una obligación, ¿no? Luego están aparte los blogs corporativos y todo ese rollo, que eso soy de toda esa movida. Pero esto es lo que yo quería ver, lo que buscaba, porque realmente veía que era como el tener que es una frase que a mí generalmente en mi vida ya me provoca estrés, el tienes que, pues no tengo por qué escribir las 24 horas del día, estar allí dedicándome a leer todo lo que escribe todo el mundo, pero no tengo tiempo. Entonces, prefiero vivir, ¿no? Que creo que es un deporte muy guay.
Y nada, más que eso, más que una pregunta, era una reflexión. Yo me gustaría que dijeras así para modo de toda esta gente que no humildad, todo este rollo que no utilizan, que dijeras cómo, pues no sé, a lo mejor no sé si te dedicas solo y exclusivamente a esto, o tienes un trabajo y tienes una vida como todo el mundo. ¿Cuántas horas de media le puedes dedicar a la semana o al día al blog? Sí, me olvidé de decirlo, tienes razón. Tengo un trabajo en el mundo real que le puedo explicar a mi madre sin que se disguste. Claro. Pero imagínate que voy a mi madre y le digo, mamá, soy bloguero. No. Hijo mío, tantos años después. No, a ver. Mi trabajo en el mundo real es responsable de informática de los museos científicos coruñeses, donde voy todos los días, de lunes a viernes, a trabajar, mis horitas y esas cosas. Tengo una mujer, tengo unos hijos, tengo una vida, tengo unos amigos, intento no estar todo el día pegado a la pantalla. Es cierto que tengo la enorme suerte de que a mí me gusta escribir de ciencia y tecnología, de que Microservos va básicamente de ciencia y tecnología, y que mi trabajo en el mundo real, en los museos, es precisamente eso, divulgar ciencia y tecnología. Entonces, siempre he tenido el apoyo de mis jefes en los museos para poder dedicarle tiempo a Microservos. Lo que leo cada día para saber las últimas novedades en investigación espacial, en ciencia, en cacharros, en informática, todo este tipo de historias, me sirve para las dos cosas. Eso es una suerte enorme, ¿vale? Porque yo encuentro tanta información como para mi trabajo oficial, aunque mis compañeros de los museos dicen que los museos son una tapadera, que mi trabajo de verdad es Microservos. Todo eso me sirve para las dos cosas. Si tengo que decirte una cifra en horas que dedico cada día a Microservos, de lunes a viernes a lo mejor son 3 o 4 horas. Igual Susana lo puede matizar. Susana es mi mujer, me sufre todos los días. Intento desconectar los fines de semana y vacaciones y esas cosas. Pero insisto, tengo la suerte de que hay alguna hora más al día que le dedico a los museos a la vez que a Microservos. Entonces, hay que echarle horas. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos gusta publicar, entonces todos los días estamos publicando cosas. Si no estuviéramos publicando todos los días, pues esto no sería todos los días, obviamente. Sergio, que me va a reñir por lo de las pestañas. Hola, Luis. Aparte de un consejo que cuando pongas enlaces que se abran una pestaña ¿sabrías decirme más o menos de vuestro tráfico cuánto es dentro del orgánico branding? ¿Qué es branding? ¿Cuánta gente usa, o sea, os busca como Microservos y entra a través de...? No, el de las estadísticas normalmente es Albi. El tráfico orgánico de Microservos creo que anda en un 60 y pico %. La importancia del SEO, todos. Pero no sabría decirte cuánta gente entra buscando Microservos como tal. Lo que sí es cierto es que muchas veces me han dicho que Microservos somos como una especie de plaga, que vas a Google a buscar cualquier cosa y sale algo de Microservos. A mí me ha pasado alguna vez. Después de 13 años escribiendo historias, no te acuerdas de que has escrito algo, voy a Google, busco algo y lo primero que me sale es un artículo mío y dices, bien. Pero no tengo el dato que me pides. Vale, claro. ¿Qué tal? Sí, soy. No, te quería preguntar, ¿a partir de qué tráfico en un blog crees que se puede considerar que tu contenido interesa y dejar tu trabajo en el mundo real para dedicarte a ser una precaria bloguera incipiente? Sin tener que emigrar y esas cosas, quieres decir. Sí, sin tener que cambiarte de ciudad, si es posible. Depende. Depende de tu ciudad. A ver, yo creo que eso en España, hoy por hoy, es imposible. ¿Vale? Otra cosa es que seas una persona, un chaval, un estudiante universitario a lo mejor, que vives en casa de tus padres, que no tienes muchos gastos fijos y que con el blog te sacas unos dineritos al mes o lo que sea. Está muy mal pagado. La gente que conozco que cobra por anotaciones y estas cosas está muy mal pagado. A ver, si hay gente que se dedica a esto, por ejemplo, hay un blog sobre ciencia y tecnología que escriben Carolina Denia y no me acuerdo su chico, Clipset.
que se dedican todo el día a este tipo de historias, a publicar reseñas sobre cacharros. Lo que pasa es que se pasan también el día viajando, porque los llevan aquí, allá, tal y cual. Pero no tengo claro que vivan solo, única y exclusivamente del blog. El blog les sirve un poco de apoyo, como nos pasó a nosotros en Microservos. Microservos es gratis. Los únicos ingresos que tenemos por Microservos son de publicidad, que son los que son. Pero sí es cierto que hemos conseguido ganar un montón, no sé, no tengo un redactor privado y esas cosas todavía, ¿no? Y sigo pagando mi hipoteca religiosamente. Pero sí es cierto que eso, que gracias a lo que hemos escrito en Microservos, hemos conseguido que nos contraten para hacer contenidos que nos permiten ganar dinero, que nos deja vivir mucho mejor que si solo tuviéramos nuestros sueldos. Pero de verdad que creo que hoy en día vivir de un blog en España es prácticamente misión imposible. ¿Y una cifra que te parezca aceptable? Es que, a ver, he buscado mucho sobre esto, he leído, incluso he encontrado algunos intervalos de visitas que algunas personas consideran que ya son representativas, ¿no? ¿Podrías dar una cifra? De visitas, de tráfico del blog. Sí. Pero depende de qué estamos hablando, de un blog de gastronomía, de tecnología, de cultivo hidropónico de orquídeas salvajes. Bueno, a ver, no un tema técnico muy específico, digamos un tema general que le podría interesar a cualquier persona. Es que el problema es que el tráfico per se no sirve de nada. El tráfico te puede servir para que tu blog sea escaparate y te llamen para hacer cosas. Pero no creo, no me atrevería a decirte una cifra, no lo sé, que los N millones de páginas vistas o los X mil usuarios únicos al mes te sirvan para nada. Sí se tienen en cuenta a la hora de vender publicidad, a la hora de que una empresa contrate publicidad en tu blog, sí se utiliza eso, que tampoco me parece que es una referencia muy fiable. Pero de verdad que no me atrevería a decirte, porque depende mucho del campo, depende mucho de qué estemos hablando y creo que en general eso, en las cosas... a ver, si os puedo dar una cifra, cuando Microservos empezamos a meter AdWords y estas cosas, AdSense, bueno, anuncios de Google, yo es que soy muy poco técnico para esas cosas. Cuando empezamos a meter anuncios de Google, llegamos a tener meses que solo de Google, sin hacer nada, ingresábamos del orden de 600 euros. Puede que hayamos llegado a los 900 en un momento. Pero eso empezó a desplomarse y terminamos por quitarlo porque lo único que era... Yo creo que no llegábamos a los 50 euros al mes y ya estoy exagerando. Y lo único que nos daba eran quebraderos de cabeza porque tienes un poco que vigilar que sale, que no. Si escribes un post poniendo una anotación, poniendo a caldo a la homeopatía, no quiero que salga un anuncio de Boirón diciendo a mí lo buenos que son. Entonces tienes que hacer ese tipo de trabajo. Y llegó a no merecer la pena. No es por desanimarte, pero está muy chunga la cosa. Última pregunta. Vale, ok. Hola. Bueno, primero, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta, te podría hacer 40.000 preguntas, pero solo voy a hacer una a todos. Es sobre, bueno, dices que escribís 3 personas, Alvin, Nacho y tú. ¿Cómo os organizáis? Tenéis libertad para escribir, ya lo has dicho, pero este tema solo puedo escribir yo voy a escribir el martes, 2 entradas. ¿Cómo os organizáis? Es sencillo, no nos organizamos. Te lo explico un poco más. Absolutamente nada, no os avisáis, no programáis entradas, escribís de lo que... No, a ver, en Microservos como tal, no. Cada uno escribe de lo que sea. Sí es cierto que hay temas que son más específicos de alguno de nosotros. Si ves una anotación sobre matemáticas en Microservos, probablemente sea de Alvin. Si ves una de espacio, probablemente sea mía, o de aviones. Pero no hay parcelas definidas, cada uno puede escribir de lo que sea. Y de hecho no es la primera vez que nos pasa, que salta una noticia y yo la estoy escribiendo, la publico y voy a mirar cómo ha quedado publicada y resulta que 3 minutos después o 10 minutos antes, Albi o Nacho o los dos han publicado lo mismo, porque tenemos intereses comunes. Lo que hacemos en ese caso es que la primera anotación es la que se queda e incorporamos posibles enlaces o cosas nuevas que estén en alguna de las otras dos. Pero en Microservos como tal no hay organización. Donde sí lo hay es en las anotaciones que hacemos para clientes, para terceras partes, para el país, para Citroën, para Segur, no sé, para un montón de empresas que nos piden contenidos. En el país tenemos que entregar un cierto número de piezas al mes, entonces sabemos que cada mes nos toca a cada uno de nosotros pues, escribir 3, 2, 1, las que te toquen. En ese sentido sí, porque hay unos contratos que cumplir. Y eso sí que lo hablamos, claro.
Y a pesar de que dije que solo iba a hacer una, voy a aprovechar que tengo un micro, voy a hacer otra. Cuando escribís para otro, por ejemplo, para El País, siempre, absolutamente siempre, escribís bajo vuestro nombre, marca. Sí, porque al medio normalmente le interesa. De hecho, si vas al País y buscas nuestras anotaciones, ponen Javier Pedrera Huicho /microservos, Albi /microservos o Nacho Palou /microservos, y así yo creo que en todos los medios con los que colaboramos. Porque más que nuestra marca individual, que es una cosa que también se habla mucho por ahí, esas cosas, nosotros tenemos claro que lo que es potente en nuestro caso es microservos, como tal. Y los que nos contratan también. Hola, mira, y una pregunta facilita. ¿Tú también crees, como todo el mundo nos dice, que realmente tenemos que pasar al canal? Es decir, que es lo que va a quedar, ¿no? En términos de blog o de comunicación digital por vídeo. ¿Pasar a qué, perdón? Al canal de YouTube, o sea, vídeos, porque tú crees que no hay otra opción. Porque casi todas las charlas que voy, por lo menos, se vaticina eso, que tienes que pasar al canal, y yo lo vivo desde mi casa, que sí, la generación más adolescente va al canal. Es aquello también de volver una imagen, vale más que 1000 palabras, una imagen en movimiento, pues va a ser efectiva, ¿no? A ver, para empezar me horroriza verme en vídeo, o sea que ni me planteo. Segundo, no tenemos tiempo para... Si hemos grabado alguna pieza, alguna cosa, hemos hecho en televisión, y a veces hacemos vídeos para apoyar anotaciones en microservos, pero no tenemos un canal de vídeos como tal. Es muy cierto lo que dices. A mí me sorprendió hace unos años descubrir que los chavales, que los adolescentes utilizan YouTube como una especie de motor de búsqueda para aprender a hacer cosas. ¿Cómo se plancha? ¿Cómo se pone en la lavadora? Y se van a ir a buscar el vídeo. De hecho, hay canales que se dedican a eso. Pero yo siempre, en este sentido, siempre digo que ninguna herramienta de comunicación ha terminado con las anteriores. Los libros iban a terminar, no se sabe muy bien con qué. Bueno, terminaron quizás con los amanuenses, pero vale. Llegaron los periódicos y muy bien. Para mí iba a ser un desastre porque la gente iba todo el rato en el tren leyendo el periódico. Después de los periódicos vino la radio, que iba a terminar con los periódicos. Luego la televisión, que iba a terminar no solo con la radio, sino con los periódicos. Ahora Internet, que va a terminar con la televisión, la radio y los periódicos, quizás también con las empresas de telefonía, pero eso es otro tema. Y después de Internet vendrá yo no sé qué, y en Internet hay que si los blogs, que si Twitter, que si... yo qué sé, cualquier herramienta de estas que sacó Google con toda la fanfarria del mundo y al final no funcionaron. Al final ninguna herramienta termina por sustituir totalmente a las demás. Tienes que buscar a lo mejor tu nicho. No hay el tráfico que había hace unos años en los blogs. Hace unos años tú publicabas una cosa y te lanzaban desde un montón de blogs. Eso ya no se lleva. Por eso hace unos años Microservos tenía pues, unos 5 millones, que fue el pico en su momento de tráfico, y ahora estamos en los 2 y pico. Hay que adaptarse, pero eso no creo que vayan a morir. Los blogs nos mataron en un EVE, pero no los primeros EVEs, además, hace muchos años. Pero luego hace un par de años los resucitamos, porque nos dimos cuenta de que, bueno, pues no, yo sigo blogueando y feliz. Es cierto que ahora también estoy activo en Twitter, pero, por ejemplo, Google Plus. A ver, hace 2 años había que irse a Google Plus, sí o sí. ¿Dónde va Google Plus? No, yo creo que no. O sea, claro, tu blog, por ejemplo, ya es una temática consolidada y claro, es mucho más fácil que vaya a buscar una reseña de informática, una lectura donde me describa el producto. Es un tema, yo me refería en general, ¿no? Por tu experiencia en este mundo, ¿cómo sería? Porque es lo que escuchas en casi todos los sitios. De hecho, casi para gente que abre o abrió canal desde hace 2 años, ya no hace ni blog, ya hace canal solo. Sí, y están los youtubers que ganan una pasta indecente por hacer el chorras. Pero ¿cuánto va a durar eso? No sé. ¿Y cuántos youtubers gente que quisiera ser youtuber hay por ahí y no le funciona? Tampoco es el éxito garantizado. O sea, ¿cuántos millones de trillones de canales hay en YouTube que los ve el dueño y el vecino con suerte? Pues eso. Yo creo que no es tan exagerado, ni mucho menos. Debe haber algún youtuber por aquí o algo. Era sin ánimo de ofender. Pues nada, yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Terminamos, porque